Buenas tardes. Buenas, ¿me escuchan? Sí, profe. Buenas tardes a todos. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Hay que cuidarse, ¿no? Tienen que salir de su casa, hacer Sí. ejercicio. ¿Cómo está esa vida ajetreada o nada? Más o menos. En casa no. En casa no. Vamos a esperar 5 minutos, 15 y 5 arrancamos con la clase para que se vayan conectando. Ok, profe. Todos los que están con su cámara desactivada tienen que activar porque voy a mostrar algo para que puedan ver, ¿va? Yo, profe. Nuestro tema es historia y organización política, económica y social de las primeras culturas andinas. Hoy día no vamos a ver todas las culturas, lo que sí vamos a ver son los conceptos, cada uno de los puntos que ustedes han investigado. Y a medida que vayan las clases avanzando, vamos a ir viendo una por una, porque como ustedes han visto en su investigación, es demasiado, ¿no? Es harto y vamos a ir viendo una por una. Les encargo los ruidos externos, por favor. Entonces comenzamos. Los pueblos o culturas que debíamos haber investigado eran la cultura Vizcachani, Chiripa, Queda bien. Huancarani, Por Uruchipaya, favor, mamá. Quechua, Venga. Aymara. Lea bien. ¿Ya? Esos son los 5 pueblos que teníamos que haber visto. ¿Segura? Vamos a ir viendo uno por uno. No. No tenés el pinche audio, pues mira. Y tenemos el espacio geográfico. A ver, Ratinho, para los que están ahí, yo los he silenciado a todos, ¿ya? No se preocupen si es que no pueden hablar, yo los he silenciado. Después van a participar, ¿ya? Después van a participar, no se preocupen. Ahí tenemos el espacio geográfico, que es el primer punto que ustedes debieron haber investigado. Y dice, la noción de espacio geográfico es utilizada por la geografía para nombrar el espacio organizado donde una sociedad se desenvuelve. Se trata de una extensión en la que conviven los grupos humanos y se relacionan con el medio ambiente. Es decir, este espacio geográfico que ustedes debieron haber buscado es donde se ubicó cada uno de los diferentes pueblos andinos, en qué espacio geográfico estaba, ¿no es cierto? Y el espacio geográfico de estos pueblos andinos es precisamente pues lo que está cercano a la cordillera de los Andes, precisamente desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, aunque no todos los pueblos estaban en ese territorio, pero por ejemplo la cultura inca, que fue la que más se expandió territorialmente hablando, es la que venía desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, por eso se le llama culturas andinas, por haber estado en su gran mayoría dentro del espacio andino. Nos dice también, se trata de cualquier sitio que sea habitado, modificado o transformado por el ser humano, con el objetivo de obtener algún beneficio para satisfacer nuestras o varias necesidades, tales como la alimentación, la vivienda, la vestimenta, el ocio también, así como los resultados de dichas transformaciones a lo largo del tiempo. Es decir, que estos pueblos a lo largo del tiempo, en este espacio geográfico, pues tenían que satisfacer todas sus necesidades. Como dice ahí, ejemplo, la alimentación, la agricultura, la caza, la pesca, también la vivienda. En estos espacios geográficos construían sus viviendas para habitarlas y cada pueblo con su característica diferente, ¿no es cierto? Luego tenemos el ocio, también dentro de estos espacios geográficos estaba en los espacios de esparcimiento. Muchos pueblos ocupaban un espacio geográfico para dedicarse a la recreación o también para algún pueblo o cultura para realizar mitos o algunas actividades de su religión. Entonces aquí tenemos la cartilla que muestra precisamente, este es un espacio geográfico que nos muestra a toda América del Sur, y aquí está mostrando lo que está pintado con amarillo, estamos dando la zona andina. Milton Chandé, que está ahí, escucha, ¿no es cierto? Con la cabeza, así es que escucha. ¿Se escucha, no, Milton? Eso, muy bien. Entonces tenemos ahí todo lo que está con amarillo, es la zona andina precisamente, y
por todo este espacio es donde han estado asentados los diferentes pueblos que ustedes han investigado, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Entonces, ese es el espacio geográfico, el espacio donde los pueblos realizan su vida, su actividad económica, la agricultura, la caza, la pesca, su organización política, su organización militar, ¿no es cierto? Donde desarrollan todas las actividades que realizan como sociedad, como comunidad, como pueblo, el lugar donde habitan. Luego pasamos al segundo punto, que sería organización política. La organización política, dice, es una forma de Estado u organización territorial de un Estado. Por ejemplo, federación, Estado centralizado, Estado regional. Nosotros, por ejemplo, como Bolivia, ¿no? Antes de ver lo de los pueblos, como Bolivia, nuestra organización política, tenemos nuestra organización en departamentos, 9 departamentos, provincias, cada provincia dentro de su departamento, Santa Cruz, sus 15 provincias, secciones, cantones, ¿no es cierto? Entonces, esa es la organización política. Pero también la organización política hace referencia a la forma de gobierno o sistema de gobierno. Dentro de esa organización política territorial tiene que haber también la organización política de cómo, a quién se elige como gobernante y mediante qué método. Forma de gobierno o sistema de gobierno, por ejemplo, monarquía o república. La monarquía, pues, donde hay un monarca, el cual es una sola persona el que gobierna, es ese monarca. Y el próximo que va a gobernar es su hijo, su primer hijo hombre. Y en las repúblicas generalmente hay democracia. Al que va a gobernar se lo elige a través del voto del pueblo, del voto en las urnas. Entonces, cuando hablamos de organización política, hacemos referencia a esas dos características. Uno, cómo está organizado su territorio, ya hemos dicho acá, y su forma de gobierno dentro de ese territorio. Puede ser monarquía, puede ser república. En el caso pues, de los pueblos que ustedes han visto, en la mayoría habían unas monarquías, en unos, por ejemplo, el Inca era un monarca, si bien no se llamaba rey, pero su título de Inca realizaba las características de un monarca, porque él prácticamente decidía todo. Tenía consejeros, pero muchas veces un consejo, como decir, un consejo, ¿lo escuchás o no lo escuchás? Entonces, él finalmente tomaba la decisión final. Y aquí a la derecha tenemos la imagen de organización política, y ahí está el Inca, el emperador, consejo imperial, los gobernadores, el príncipe heredero, el sumo sacerdote, un amauta, el general del ejército imperial. Entonces, y dentro de la organización territorial están, los incas también tenían su organización. Pasamos al quinto punto, la organización militar. Para hablar de la organización militar, aquí le he puesto algunas características que debían haber ustedes investigado dentro de cada uno de los pueblos. Por ejemplo, la jerarquía, disciplina, orden y honor. Cuando hablamos de organización militar, hacemos referencia a cómo está organizado un ejército, ¿no? Un ejército es aquel que defiende a ese pueblo, precisamente. En el caso de los incas, tenían su ejército muy grande porque era un pueblo muy guerrero. Este pueblo guerrero, dentro de su tradición, atacaba a otro pueblo y lo conquistaba, atacaba, lo conquistaba y pues lo hacía parte de su territorio. Entonces, tenemos la jerarquía. La jerarquía es quién está por encima dentro de un ejército. Siempre hay alguien que manda, luego vienen los subordinados y así sucesivamente. Disciplina, pues, es el orden que se debe mantener dentro del ejército. ¿Ya? Siempre debe haber disciplina para que pueda seguir las órdenes del de más arriba, y el honor que tiene cada miembro de un ejército de cualquiera de estos pueblos. Por ejemplo, en algunas culturas, un soldado cuando caía preso, antes de que lo torturen para que pueda comentar los secretos del pueblo, pues prefería autoflagelarse o matarse, han de haber visto en muchas películas. Entonces ese es el honor que guardan ellos. La ciencia militar, se refiere la ciencia militar a qué equipo, qué armamento ocupaban durante un conflicto bélico. ¿Qué armamento ocupaba? Un momento, por favor. Sebastián.
qué armamento ocupaba dentro de un conflicto bélico. Luego tenemos estrategia táctica y logística. Dentro de la estrategia táctica se refiere qué estrategia ocupaba ese pueblo en una guerra. ¿Tenía alguna forma de realizar estrategia logística? ¿Con qué equipo contaba? ¿Ya? ¿Con qué equipo? No sé, ¿qué tipo de armamento contaba? Academia militar se refiere si había algún centro de instrucción para prepararse, para llevar a cabo una vida militar. En muchos pueblos del mundo tenían lugares especializados, ¿no? No todos los pueblos sí, pero la gran mayoría. Luego tenemos la cadena de mando, ya hemos dicho quién está por encima de quién. Luego tenemos alianza militar. Quiere decir, estos pueblos tenían con otros pueblos algún tipo de alianza o simplemente no tenían ningún tipo de alianza, o el bloque militar, cuando forman un bloque militar con otros pueblos para combatir a sus enemigos. Entonces, todos estos puntos debieron haber estado dentro de su investigación. Si no encontraron, pues no hay problema. Si es que no hay mucho, tal vez uno o dos de estos dentro de estos puntos, pero no hay problema. Aquí lo más importante es, sobre todo, la organización del ejército. Díganle a que me lo prenda el aire, mamá. Pasamos al punto 6, organización económica. Cuando hablamos de organización económica, estamos hablando de la diversidad de maneras en que los individuos ordenan la sociedad para resolver los problemas económicos. Esto es satisfacer sus necesidades considerables con los recursos limitados que cuentan en sus alrededores. Cuando hablamos de organización económica se refiere a cómo el pueblo satisface todas las necesidades que tiene a partir de las diferentes actividades económicas que va a realizar. Ahí en la imagen tenemos pues arriba una principal actividad económica, la agricultura, y en la imagen de abajo tenemos a los artesanos. Luego tenemos, por lo tanto, para afrontar una escasez de algún producto, se requiere organizar la producción de bienes y servicios y determinar su distribución. Entonces, cuando hablamos de organización económica, estamos hablando de las diferentes formas que busca el pueblo o actividades económicas para satisfacer sus necesidades de bienes y de servicios. Bienes, los productos que va a consumir, servicios, las necesidades que se va a prestar. Por ejemplo, un servicio, en la actualidad nosotros tenemos servicio, por ejemplo, lo más utilizado ahorita, pedidos ya, es un servicio, ¿no? En ese tiempo también existían diferentes servicios para satisfacer las necesidades de ellos. Tenemos, luego del punto 6, organización económica, tenemos la organización social. Se denomina organización social a todos aquellos grupos conformados por un conjunto de personas que comparten opiniones, valores, visiones de mundo, intereses, inquietudes, con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas en beneficio de un grupo de personas o comunidad. Los ejemplos de organizaciones sociales más comunes son las organizaciones políticas, culturales, económicas, empresariales, educativas y ambientales. Aquí tenemos un ejemplo donde dentro de la organización social, por ejemplo, una comunidad se organiza para poder construir. ¿Qué puede construir una comunidad? Puede construir entre todos canchas, pueden construir entre todos colegios, pueden construir caminos, todo lo que necesiten. Pero también ustedes dentro de la organización social pudieron haber investigado también cómo estaban organizados los diferentes pueblos respecto a las clases sociales y el rol que desempeñaba cada miembro de una clase social dentro de ese pueblo. Lastimosamente en un pueblo, en una comunidad, una comunidad, hay situaciones que determinan dónde vas a estar ubicado como miembro de la sociedad. ¿Dónde vas a estar ubicado? Es decir, arriba, abajo, al medio o al centro, ¿no es cierto? Y en la actualidad, por ejemplo, ¿cuáles son esas situaciones que determinan dónde vas a estar ubicado? Puede ser pobre, ser rico, ser de clase media alta,
ser de clase media baja. Entonces, la organización social también pudieron haber puesto cómo estaba escalonada las clases sociales dentro de un pueblo. Pasamos al siguiente punto, ciencia y tecnología. Hace referencia a la ciencia y la tecnología a actividades humanas estrechamente ligadas al desarrollo de las civilizaciones. La búsqueda incansable del hombre para o por conocer racionalmente los fenómenos naturales que nos rodean lo llevan a la investigación científica cuyo resultante es la ciencia. Cuando hablamos de tecnología, no siempre es una computadora, un microscopio, una calculadora, un celular. No, la tecnología es aquel instrumento que te lleva a poder satisfacer necesidades. Por ejemplo, ellos utilizaban la tecnología ya en la agricultura con campos de riego, la tecnología, las herramientas que ellos inventaban, es parte de la tecnología. Por eso le digo, cuando ustedes escuchan tecnología, no siempre significa un aparato electrónico, sino son todos aquellos objetos que se van inventando y te sirven para satisfacer las necesidades que se presentan en tu contexto, en ese caso, en ese tiempo histórico. La motivación del hombre por conocer lo conduce a que transforme el mundo en el que vive, buscando nuevas maneras de satisfacer sus necesidades. La voluntad del ser humano para hacer construir es lo que dirige hacia la tecnología, cuyos resultados son los bienes y servicios, los métodos y los procesos. Aquí tenemos el ejemplo precisamente lo que les hablaba, una forma de realizar canales y poder tener agua permanentemente para los cultivos. Miren, algunos pueblos lo que hacen es sacar con canales de los ríos, ¿no? Entonces es un trabajo más grande incluso. Es una buena idea sacar de los ríos canales que te lleven hasta tu cultivo, pero esta es una forma más adecuada donde ellos tenían canales de riego y aquí acumulaba el agua y entonces pues de aquí se sacaba el agua para ir sembrando, entonces como una serie de escalones saltados. Entonces es parte de la tecnología de ese tiempo. Luego tenemos el punto 10, el punto que sigue, la religión. Si bien cuando hablamos en la actualidad de religión, estamos pues hablando de un concepto muy amplio. La religión tiene su origen en el término latino religio y se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina, ¿no? El hombre, desde que comienza a abrir, Quique, ¿estás escuchando? Asienta con la cabeza si se escucha bien. Muy bien. El hombre, cuando digo hombre, hombre, mujer, desde el comienzo de la humanidad siempre ha buscado a quien temer. Siempre ha buscado a quien temer. Es decir, ha buscado en la naturaleza pues a divinidades, ha buscado en el sol, en la luna, en el rayo, en la lluvia, en la tierra, en la naturaleza, en los mismos animales. Y a quien temer, de alguna forma, ha hecho pues también que se comporte bien, no solamente, para no hablar también mucho de los andinos, si recordamos los pueblos de Europa, los griegos y los romanos también tienen una amplia cultura religiosa, donde ellos inventaron dioses que vieron de la naturaleza. Entonces, el hombre siempre ha buscado a quien temer. La religión implica un vínculo entre el hombre y Dios, o los dioses en este caso, ¿no es cierto? Porque nosotros que en la actualidad profesamos diferentes credos, los que son cristianos evangélicos, los que son católicos, los que son mormones, cada uno de acuerdo a su creencia. Las personas regirán su comportamiento según una cierta moral e incurrirán en determinados ritos, como el rezo, las procesiones, etc. Es decir, la religión implica que el hombre tenga diferentes comportamientos en su conducta de acuerdo a lo que te ha inculcado pues la doctrina o conjunto de enseñanza de esa religión. Por ejemplo, nosotros los católicos estamos en el mes mariano y dentro del conjunto de nuestra doctrina, ¿qué hacemos en el mes mariano? Pues le rezamos a María Auxiliadora y en otros pueblos a la Virgen de Guadalupe y así sucesivamente. Entonces, cada uno tiene pues sus diferentes costumbres. Pero en el caso de los pueblos andinos, ellos tenían acá una trilogía, mitos y tradiciones. Hemos visto en el primer tema que era la definición de mito. No se olviden, mitos son relatos fantásticos, son relatos fabulosos que no podemos pues en nosotros dar veracidad de que sean ciertos, no.
¿no es cierto? Nosotros mismos, los orientales, tenemos nuestros propios mitos. Por ejemplo, los guaraníes tienen la leyenda del maní, que una mujer se peinaba su larga cabellera y de la larga cabellera de la mujer salía el maní y ahí pudo sembrar el hombre. También tenemos eh, el guajujó, el duende, el carretón de la otra vida, la viudita y así. Entonces, mitos son relatos fantásticos con personajes sobrenaturales que no podemos dar a ciencia cierta fe de que existan o no. Y las tradiciones, pues, son el conjunto de las tradiciones son el conjunto de actividades que realiza una sociedad frecuentemente y que pueden hacer o no de un mito, puede o no, ¿no? Eso es independiente. Ejemplo, nosotros como tradición tenemos el Día de la Tradición Cruceña, como tradición tenemos ir a las cabañas del Río Creí, como tradición también, si asociamos un poco lo religioso, como tradición y devoción tenemos ir a pie a Cotoca. Entonces, estos pueblos, cada uno de los que ustedes han investigado, tienen su tradición. Y dentro de los mitos, aquí les presento una imagen, no sé si alguna vez han visto esta imagen, se llama la trilogía del cóndor, el puma y la serpiente, ¿no? Dentro de los mitos de las culturas andinas, este cóndor que está ahí arriba representa al cielo, el tigre, el puma, perdón, que está en el centro representa la tierra, y la víbora representa pues al mundo de los muertos. Entonces, tenemos ahí es un mito, como hemos dicho, algo que no puede saberse a ciencia cierta, obviamente. No es como la teoría que hemos visto, que es algo que es comprobable, realizable. Y el último punto que debían haber investigado, arquitectura, escultura, pintura y cerámica de los diferentes pueblos. Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de las edificaciones que construyen. Incluso un nicho para enterrar a sus muertos es parte de la arquitectura. Sus templos, donde realizan sus mitos, las mismas viviendas son parte de su arquitectura. La escultura viene a ser todos aquellos detalles que ellos realizan. Por ejemplo, aquí de fondo tenemos arquitectura y tenemos escultura también, ¿no? Pintura, las actividades o manifestaciones artísticas que se pintan en tela, en lienzo o en otro material, dependiendo del acceso al material que tenga el pueblo. Y cerámica, las vasijas de barro. Aquí yo les muestro Tiahuanaco, la Puerta del Sol específicamente, donde, ¿por qué les muestro esto? Porque de esto es prácticamente arquitectura y también es escultura, y se han realizado muchas pinturas de esto, y esta manifestación también ha sido dibujada y plasmada en cerámica, ¿no? Entonces, ese es un breve resumen de todo lo que se debió haber investigado en los diferentes pueblos. Los otros pueblos los vamos a ver, no es que no lo vamos a ver, lo vamos a ver, son 6 pueblos, pero como introducción teníamos que haber visto esto. Igual en las exposiciones yo tenía que haber explicado todo esto. Cuando ustedes iban a exponer cada pueblo, yo una clase entera tenía que haber explicado cada uno de los puntos a qué se refiere, como introducción a las exposiciones. Ahora sí, si es que ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues pueden ir haciéndolas. ¿Alguna pregunta, duda? Ya están activados sus micrófonos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o duda? A Tokuri está por ahí. Seguro está más físico mi alumno. ¿Hay preguntas, dudas? ¿Qué dice Esperanza? Sobre lo que hemos visto ahora, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Ya. Profe, una pregunta. Ya. Si no pillo todos los puntos, ¿qué hago? ¿Se lo envío a hacer la tarea igual? Claro, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que estamos con dificultades de buscar libros, de ir a una librería. Tienen el internet, pero si realmente no encuentran, pues lo mandan pendiente sin el punto que no encuentren, ¿no? No significa también que me van a mandar un tema sin 7 puntos, siento que son 9, ¿no es cierto? Tal vez a uno le faltará algún tema, no hay problema, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ahí la veo a Aguilar con ganas de preguntar sobre el tema o hacer consulta. La veo con pinta de participativa. A ver, hija.
¿Qué no está claro? A ver, del tema. Anthony, Lino. Los puntos que hemos hablado son los puntos que tiene cada tema. Entonces, una explicación para que ustedes tengan una idea de cada uno de los contenidos. Profe, Pero más, sí, a ver. en una cultura encontré que no se basaban solamente en la organización militar, o sea, que no tenían una organización estable, ya sea en la militar y en la política, sino que ellos vivían como migrando en sí, y vivían en cavernas, por lo que no tenían establecido eso exactamente. ¿Qué sucedería si no tienen bien organizado eso en caso de esa cultura? Ya, les explico a todos. No, no hay problemas si no encuentran, pero a lo que me refiero es, todos los puntos que yo le di son puntos de un pueblo que ha evolucionado mucho. O sea, que tiene todos los puntos. Hay otros pueblos que no tienen una adecuada organización militar o muy poca, que no son pueblos guerreros. Hay otros pueblos que no tienen la organización política que tenían los incas. Por ejemplo, de los incas no hay cómo no hayan encontrado todos los puntos, ¿no? Por eso le digo, porque la cultura inca es una de las más avanzadas, incluso hasta cuando llegaron los españoles, tenía una organización espectacular los incas, ¿no? Estaban bien organizados. Entonces, pero hay otros pueblos que no llegaron a alcanzar el nivel de organización de los incas, por ejemplo, ¿no? No significa que sean pueblos inferiores, sino que, como decís, de alguna forma tenían alguna falencia en el tema de tal vez un territorio pequeño, tal vez no era un pueblo guerrero, y si no es un pueblo guerrero, tiene una desventaja, que puede ser absorbido por un pueblo más grande, ¿no? El otro pueblo más grande lo ataca, pues, y le da opciones de uno rendirse, y si no se quiere rendir, los mata, o que se rinda y se anexe a su territorio. Entonces, no hay problema, Anthony. Yo, profe, gracias. Naomi Guzmán, por ahí la veo con pinta de querer participar. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? Pero las preguntas específicamente sobre lo que se acaba de explicar en este momento, que son los puntos principales de todos los temas y de los cuales vamos a dar examen el día jueves, de estos puntos. A ver, el día jueves vamos a dar examen de estos puntos. No voy a evaluar de los pueblos todavía. ¿Qué les voy a evaluar? Los puntos que hemos explicado hoy. ¿Se entiende, no es? Entonces, esos puntos que se ha explicado hoy, esos son los que se va a evaluar la siguiente clase el día jueves a través de Classroom, ¿ya? Una pequeña evaluación. Entonces, esos puntos son los que tienen que estudiar. Profe, ahora que A me ver, acuerdo, a ver. igual en algunas culturas no tenían una pintura exacta, sino que en vez de tener una pintura así para pintarlas en las paredes, tenían una pintura Rupestre. establecida en la textilería, como ser en el tejido que utilizaban de las llamas y las vicuñas, eso leí. Claro, muy bien. Y si retrocedemos muchísimo más tiempo, Anthony, eso no dijo, si Sí, retrocedemos profe. muchísimo más tiempo, al inicio de la civilización, mira, no había pintura con brocha, había la pintura rupestre o el arte rupestre, donde con la sangre de Sí, los animales. Entonces, ajá. por eso te digo, eso es lo que yo le he puesto, es las características de una civilización que ha evolucionado mucho, como los incas. Debe haber algunas que les he dado que no tienen todas esas características, entonces no se hacen ustedes ningún problema, ¿no? Entonces lo mandan nomás, pero por eso le digo, no significa que de los 9 puntos me van a mandar 1 punto, 2 puntos, ¿no? Entonces, le va a faltar 1, tal vez 2, pero no creo 7, 8, ¿no? De un tema, No, ¿ya? profe, Entonces, gracias. el jueves voy a evaluar de esto que he explicado hoy, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda más que tengan? Ahí, No, Kioto, profe. dice que creció Kioto, ¿no? Creció un poco más, dice, ¿no? Lo han visto más alto, dice, caramba, Kioto. ¿Qué quiere? ¿Que mida 2 metros ese hombre? Claro, pues grandango el arquerazo hace. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, porque ustedes saben que esto solamente dura 40 minutos y ya estamos medio cerca del final. Por ahí Alejandro quiere preguntar. 1 o 2 puntos, lo pasan. Así. Ahí Baigorria quiere preguntar algo. Ya, entonces,
para que no se confundan, el día jueves no les voy a preguntar nada de los huancarani, de los uru, de los incas, no les voy a preguntar nada de los quechua, de los aymara, específicamente lo que hemos avanzado hoy. Y la siguiente clase ya vamos a entrar al primer pueblo. Entonces, no me estudien lo demás, estudien, repasen lo de hoy, ¿ya? Lo que se les ha explicado ahora. Por ejemplo, te puedo preguntar en una pregunta abierta. La pregunta puede ser abierta o cerrada, las que le voy a mandar a través de un formulario. Entonces, ¿qué entiende usted por una actividad económica o organización económica? Y ahí tenían que responder las diferentes actividades económicas que un pueblo busca. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades de bienes y de servicios. Eso tienen que colocar ya cada uno. Por ejemplo, ustedes dirán, pero eso no había. Pero había, si recordamos a ver en el tema de los incas, tenían los chasquis, que era un servicio de mensajeros. Han buscado los chasquis, era el que corría por todo el imperio para llevar el recado de un lugar hacia otro. Era un servicio. Entonces, hay pueblos que tienen para ofrecer servicio. Entonces, pero no voy a preguntar específicamente de un pueblo, sino voy a preguntarles de lo que se ha explicado hoy. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿Sí? y si en vez de un mito encontramos alguna leyenda, ¿la podemos escribir? Claro, magnífico, pero no se olviden pues que la leyenda igual puede formar parte dentro del mito, pues porque la leyenda, no sabes si es verdad o no, la leyenda, a ver, la leyenda del Dorado, ¿no? Que es la leyenda que los trajo precisamente a los españoles a América, porque pensaron que aquí había una ciudad que era construida de ladrillos de oro, ¿no? Y la ciudad nunca la encontraron, entonces quedó como un mito. Y incluso hay hasta películas en dibujitos de la leyenda del Dorado, lo han de haber visto ustedes, algunos no. Entonces, puede entrar ahí en mito, hijo. Puede entrar. Ya. ¿Alguien más por ahí? Mientras voy subiendo, Fabián Velázquez dice. ¿No hay más preguntas, dudas, inquietudes? Desactivan su cámara. Seguro están despeinados, no quieren. ¿Ves? El único Gary Vanega, bien peinadito, ¿ves? Esa es la actitud. ¿No hay más preguntas entonces, jóvenes? Porque ya se acaba el tiempo. Preguntas, dudas, inquietudes. El que está peinadito es Baigorria. Ay, Jorge. Bueno, nos vemos en la batucada. Nos vemos, jóvenes y señoritas. Espero hayan comprendido, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, me la dejan ahí en el tablón de Classroom. Y el jueves Ya, lo profe. voy a evaluar sobre lo de hoy, ¿ya? Porque ya 1 minuto y se va a cortar los 40 minutos nomás. Nos vemos, Ya. cuídense, jóvenes y señoritas. Chao, Hasta luego. profe. Chao, chao. Vamos, Rubén, vamos. Se cuida. Chao.